Sean bienvenidos una vez más a la conferencia de julio de 2023. En esta ocasión, nuestro ponente es Johanny Chacón, quien nos estará acompañando desde Medellín, Colombia. Johanny es ingeniero informático, especialista en telecomunicaciones, es hacker ético certificado, tiene también una certificación lo que es penetración, es un Engineer Test Penetration, y también está certificado en lo que es ISO 27001. Cuenta con experiencia en desarrollo de software y análisis de datos. En el pasado ejerció como auditor de seguridad informática en diversas empresas públicas, pues 7 años aproximadamente, y actualmente se desempeña como Offensive Security Expert para el Banco del Pichincha. También es voluntario en eventos de ciberseguridad como la DEFCON, BSides y EcoParty. A la vez también ejerce docencia de posgrado en algunas universidades del área de Medellín. Para así ver si es un verdadero placer y honor presentarle en esta nueva conferencia titulada Detectando vulnerabilidades con Nuclei 102. Sin más que agregar, me gustaría presentarles y dejarles con ustedes pues a Johanny Chacón. Johanny, muchas gracias, mucho gusto y bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Diego, y muchas gracias. Y buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, ya no hay mucho más que hablar sobre mí. Ya saben, mi nombre es Johanny Chacón y vamos a pasar de una vez a las diapositivas. Tengo preparadas algunos slides, pero esta conferencia va a ser muy práctica. Va a tener un componente bastante alto de práctica, pero antes de arrancar, quiero hacer un pequeño, no sé, dar una pequeña mensaje, y es que en estos momentos va a caer un aguacero impresionante acá en Medellín y están cayendo rayos, muchos, y tengo la experiencia de que en otras ocasiones cuando pasa eso se nos va la luz. No es común, pero solamente para que lo sepan, si de pronto me llego a quedar callado o algo, es porque de pronto se fue la luz y trataría de reconectarme pues en el menor tiempo posible, solamente para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces, vale, arranquemos. La conferencia, como lo mencionaba Diego, es Nuclei 102, es, digamos, no la nombramos 101 porque lo que queremos acá es mostrar, digamos, la parte básica de Nuclei, que es, pero queremos también combinarla con algunos temas un poquito más avanzados, no tan avanzados, ¿cierto? Pero ya lo van a ir viendo, es, digamos, una forma de nombrar pues esta conferencia. Algunos datos sobre lo que hago, pues ya ahí lo mencionaba Diego. Básicamente me dedico al pentesting, al red teaming, me gusta mucho, es algo que disfruto y bueno, arranquemos. Bueno, muchos de ustedes habrán escuchado ya hablar de Nuclei varias ocasiones, algunos ya habrán trabajado con Nuclei, es una herramienta bastante genial, y lo que quiero contarles a los que aún no la han probado es que estos señores de Project Discovery, que fueron los que desarrollaron la aplicación, este proyecto, eh, mm, en su momento lo plantearon como un escáner altamente customizable y parametrizable, que es como lo menciono ahí. Bueno, tiene integrados más de 1000 CVEs, más de 100, digamos, templates de detección de información, más de 500 de detección de paneles de administración, bueno, entre otras cosas. En total, más de 6000 templates a la fecha. No, digamos que no va a plantear aquí datos exactos porque esto es un proyecto dinámico, continuo, en el que se está desarrollando todos los días templates, se ponen a prueba y los que pasan ya se publican, y por lo tanto pues es importante estar continuamente haciendo un update de esta herramienta para obtener esas últimas actualizaciones de templates. Lo que hicieron entonces, que les comentaba a estos muchachos de Project Discovery, fue crear una herramienta, un escáner como tal. Esto es un escáner
Lo que pasa es que este escáner tiene una particularidad muy interesante y por eso, digamos, esta charla, y es que los que estamos en ciberseguridad desde hace unos años, nosotros conocemos ya que existen cientos de escáneres de seguridad, pero nunca habían desarrollado uno con estas características. ¿Qué es lo que pasa con este escáner? Y es que este escáner tú lo puedes configurar y ponerlo a trabajar de la forma que tú quieras. Y puedes definirle las cosas o más bien las vulnerabilidades que usted quiera que se prueben. Pero para ser un poco más claro, por ejemplo, si ustedes corren un escáner de vulnerabilidades, él le va a detectar, digamos, las vulnerabilidades que están ya predeterminadas y que han sido actualizadas en la base de datos de ese escáner. En este caso, lo interesante de Nuclei es que si usted como analista de ciberseguridad encuentra una vulnerabilidad, usted puede crear un template para esa vulnerabilidad, ¿sí? Y poder, digamos, desplegar ese template en miles, millones de IPs para identificar si esa vulnerabilidad que vos encontraste particularmente en algún lugar existe en otras IPs. Entonces, básicamente, yo no sé si, bueno, acá hay varios países, pero nosotros lo llamamos acá en Colombia como una especie como de cascarón, donde tú tienes digamos, un núcleo, pero tú lo puedes parametrizar de miles de formas. Entonces, vale, estos son algunos datos estadísticos de Nuclei. Acá tenemos los tipos, digamos, o los grupos de vulnerabilidades, de fallas o de vulnerabilidades o de información que puede obtenerse a través de Nuclei y el número pues, de templates que hay en cada uno de estos grupos. Entonces tenemos, por ejemplo, 1900 CVEs, 787 YAMLs o templates para WordPress y así, etcétera. Los autores de cada una de esos templates, esto no está cerrado, así que es un proyecto abierto, así que ustedes pueden también, los que puedan, los que tengan, digamos, el tiempo, desarrollar, digamos, templates para eh, eh, mejorar o ampliar, digamos, esta base de datos de templates. Los directorios, ¿okay? Las severidades, hay diversas severidades, severidades desconocidas, severidades bajas, altas, medias, críticas e informativas. Listo. Entonces, a ver, ya. ¿Para qué se puede usar Nuclei? Nuclei se utiliza entonces, como le indico ahí, es para pruebas de seguridad y reconocimiento de aplicaciones, web, servidores y otros recursos relacionados. Aquí hay que hacer una pequeña claridad y es que no solamente esto es para web, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Permite también identificar configuraciones incorrectas, vulnerabilidades y otros problemas de seguridad. Entonces, no es solamente una herramienta que me permite identificar fallas, sino que también me permite hacer, digamos, ejecutar las etapas tempranas de un pentesting, que es el reconocimiento. También tiene algo bien interesante, creo que es una de las cosas más interesantes y pues, aparte de las que ya les había comentado, y es que soporta los redirectores de entrada y salida, standard input, standard output, standard error, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Que permite su integración con otras herramientas muy fácilmente, no tienes que desarrollar ningún tipo de plugin, ¿cierto? O algo, digamos, simplemente con redirectores, pipes, ¿cierto? Y listo, ya redireccionas cada una de estas entradas y salidas. Y obviamente eso permite que se pueda hacer una automatización bastante amplia. Vale. ¿Cómo funciona entonces? Entonces, Nuclei, como les decía, contiene unos archivos que están en un lenguaje que se llama YAML. No vamos a entrar en detalles de esto, pero básicamente ya les voy a mostrar. Es un lenguaje que permite, digamos, de una forma muy sencilla, definir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, qué debe hacer cada uno de estos templates. Bueno, todos esos YAMLs que les menciono son
particularmente las vulnerabilidades. En cierta forma, cada uno de esos archivos que están dentro de una carpeta cuando usted instala Nuclei, hace referencia a una falla. Puede ser, puede pasar que incluso algunos de esos templates o algunos de esos YAMLs incluyan dentro de los matchers varias, digamos, no necesariamente vulnerabilidades, pero varias características de un servicio, ¿cierto? Entonces, básicamente serían 6.000, más de 6.000, ahorita lo miramos, creo que son 6.400 vulnerabilidades o YAMLs que podría identificar en este momento Nuclei. Entonces, ¿qué más hace? O cómo funciona, perdón. Envía peticiones HTTP o TCP hacia una aplicación o servidor objetivo. Como les decía, no solamente es un escáner web, lo vamos a ver más adelante, también sirve para identificar vulnerabilidades, incluso en el stack TCP, ¿cierto? También nos sirve para identificar fallas, vulnerabilidades o simplemente hacer reconocimiento en servicios de bases de datos, en servicios de, bueno, SSH, todos los servicios, digamos, que existen. Las respuestas, entonces, cuando se envía el request, Nuclei captura la respuesta, la analiza y de acuerdo a, digamos, a la lógica que tiene ese YAML, te va a decir si existe eso que estabas buscando, sí o no, ¿cierto? Y te va a entregar una respuesta de acuerdo a eso. Y por último, pues usa tags. Tags, sí, una especie de, digamos, de nomenclatura para una mejor organización, búsqueda y automatización de workflows. Para los que tenemos a veces mala memoria, los tags nos permiten hacer búsquedas más específicas. Ok. Este es un ejemplo de un YAML o de un template. Como se dan cuenta, es, digamos, un lenguaje, pero no es tan complejo, es realmente sencillo. Hay digamos, unos sectores claramente definidos. El ID, la información de ese YAML. Por acá tenemos la petición, el HTTP en este caso, y por acá lo último tenemos los matchers. Entonces, es muy sencillo, ¿cierto? Un ID, una información que es digamos, las características de ese YAML o de ese template que estás ejecutando. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso, por ejemplo, este template? Que va a enviar una petición GET a un servicio web, ¿cierto? Con aquí definimos un tag que se llama base URL. Ese base URL viene del input, ya lo vamos a ver. Y por último tiene unos matchers. Entonces, cuando se hace la petición, se recibe la respuesta y la procesa y con base en estos matchers, que en este caso serían dos, ya tenemos un tipo de matcher que es word, o sea, es decir, una palabra que se encuentre dentro de la respuesta. ¿Cuál palabra? Esta que dice acá, title Oracle Database as a Service, y cierra, es un tag de HTML. ¿En dónde lo va a encontrar? ¿En dónde lo va a ir a buscar? En el body. Y por último, el status. Es otro matcher. En este caso, si se fijan acá donde dice matchers condition and, indica que no solamente debe, para que, digamos, tengamos una respuesta exitosa de la ejecución de este template, no solamente debería haber ese word, esa palabra, sino también debería haber un status 200, una respuesta 200 del servidor. ¿Por qué es útil? A ver, es muy útil porque permite, primero que todo, identificar vulnerabilidades, configuraciones incorrectas, ¿cierto? Que pueden ser explotadas por atacantes, y es open source, ¿cierto? Pero adicional a que es open source, lo que ya les había comentado, puedes definir y crear tus propios, digamos, templates para detectar ciertas vulnerabilidades que vos hayas detectado o definido. Y acá, muy importante, puede ayudar a las organizaciones a identificar y remediar problemas antes de que puedan ser explotados. Aquí es bien interesante esto porque las organizaciones a veces se ven, digamos, inundadas con cantidades de vulnerabilidades. Lo que esto permite es agilizar esos procesos de retesting. Entonces, qué bueno, por ejemplo, que las vulnerabilidades que se detecten, usted las pueda convertir en un YAML, en un template, y que posteriormente hacer el retesting sea simplemente ejecutar o dar un clic, ¿cierto? O ejecutar un comando. Eso permite agilizar mucho
y poder generar, digamos, los cambios y los ajustes a nivel de infraestructura que se requieren en una organización. ¿Cómo se usa Nuclei? Descárguelo e instálelo y ahí tienes incluso una ayuda bastante detallada. Ya lo vamos a ver. No, simplemente ejecutas Nuclei y "-h" y ya tienes toda la ayuda requerida. Hay demasiada documentación también sobre Nuclei, así que es básicamente eso. Ejecutas el escáner en la aplicación o servidor objetivo y analizas los resultados, ¿sí? Obviamente esto es previa autorización, no es recomendable que se ejecute este tipo de herramientas contra cualquier aplicación sin una previa autorización. Y usar plantillas preconstruidas o crear sus propias plantillas para identificar los problemas de seguridad específicos. Y por último, pues crear automatizaciones que realicen esas validaciones periódicas. Eso se puede hacer y vamos a ver un par de ejemplos. Ok, ahora, arrancamos ahora sí a ver algunos detalles técnicos rápidamente sobre Nuclei. Como les decía, tiene la facilidad de manejar digamos, las tres entradas, Standard Input, Output y el Error. Entonces, vamos a mirarlo acá. Organizo esto a un lado. Listo. Ok. Entonces, Nuclei. Entonces, como les decía, esta herramienta especificamos nosotros un input, ¿cierto? En este caso, el input de la herramienta puede, digamos, gestionarse o manejarse de dos formas, básicamente, a través de "-u", el flag "-u", donde ese flag "-u" nos va a permitir ingresar la URL o la IP o el archivo de IPs que vamos a utilizar para hacer el escáner. En este caso yo creé una aplicación que se llama así, POC intruservices.co, y si ejecutamos en este momento, supongamos un template, a ver, a ver, tengo uno que se llama, a ver, crear templates. HTTP y uno que se llame Tech Detect. Listo. Vale, ahí tenemos la respuesta. Esto es una ejecución muy básica de Nuclei. No sé si se ve lo suficientemente bien. Voy a ampliarlo un poquito. Listo. Entonces, lo que les estaba diciendo. Primero que todo, lo que ven acá, que está encerrado en rojo, curiosamente es el error o el standard error de Nuclei. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros le damos, por ejemplo, redireccionamos el error, por ejemplo, a un dead null, a ningún lugar, ¿cierto? Lo que va a pasar es que anulamos la salida error de Nuclei, ¿cierto? Y ya traemos esto limpio, ¿cierto? La respuesta inicial del scan limpia. Obviamente esto fue reemplazado por los chicos de Project Discovery con algo muy simple que es el silent, ¿sí? Que hace lo mismo. Redirecciona el error, ¿cierto? Hacia un dead null, que es lo mismo que este silent. Ahora, eso es el standard error. Ahora, el standard input vendría siendo esta entrada, ¿cierto? La URL. Ese standard input también puede ser, digamos, enviado, suministrado a través de otro tipo de, digamos, de redirector, en este caso pipe. ¿Qué es lo que pasa acá? Podríamos nosotros enviar, o más bien, Nuclei recibe como input a través del estándar input de sus flags definidas, pero también a través de redirectores, como en este caso el pipe. El pipe lo que hace es que recibe la salida de un comando y la envía como entrada al segundo comando. Entonces aquí tenemos dos comandos. Uno que es el echo, que si damos echo y damos enter,
lo que va a pasar es que responde lo mismo que le acabamos de ingresar, en este caso la URL. Ahora, esa salida se la vamos a incluir a nuclei como entrada. Y de esa forma también ejecutaría el scan, ¿cierto? Obtenemos aquí la respuesta. Entonces, ya tenemos cubierto el estándar input, el estándar error, y ahora vamos para el estándar output. El estándar output, hay varias formas, digamos, de generar esa salida. Una de esas es con -verbose. Ok. Estoy dando -silent. Con -verbose tenemos algo más de información en la ejecución. Por ejemplo, acá, el version, cuando se envió la petición HTTP a Intrus, pero digamos que aquí podría incluirse algo más que es menos el timestamp para poder ver la hora en la que se envió esa solicitud hacia el sitio de pruebas. Entonces, esta es una de las formas. Hay otra forma de output que es el JSON-L. Este JSON-L es bien interesante porque no se entrega la respuesta en un JSON. Lo interesante aquí con el JSON es que lo podemos nosotros, de cierta forma, parsear para hacerlo más legible. Pero primero tenemos que darle acá silent para que la respuesta sea únicamente el JSON. ¿Listo? Entonces acá tenemos el JSON, pero voy a ejecutar el JSON ahora y lo voy a parsear con JQ. Y eso nos va a permitir ver, digamos, de una forma más clara la respuesta. Obviamente, digamos, para alguna herramienta o para efectos de algún reporte, necesitaríamos parsear o sacar datos específicos de este JSON. En ese caso, voy a minimizar esto. Listo. En ese caso, tendríamos que, parsear la respuesta y sacar particularmente, por ejemplo, el matcher name y el host, supongamos. Entonces, para eso, definimos acá, primero que todo, analizamos que este es un solo objeto, ¿cierto? Que creamos el llamado al objeto y llamamos la variable o el campo, pues, en este caso es host. Y listo, ahí está. Ahora, si quiero, por ejemplo, traer otro campo, traeríamos, por ejemplo, matcher name. Y listo, ahí lo tenemos, el host y el matcher name, pero sería mejor si lo traemos 1, 2 puntos y el siguiente para poder, por ejemplo, crear un archivo CSV y utilizarlo de pronto en otro entorno. Entonces, unimos y definimos acá cómo lo vamos a separar. Bueno, pero antes tenemos que convertir la anterior consulta en un solo objeto. En un solo objeto. Haciendo así. Y ahí está. Entonces tenemos el host, ¿cierto? Donde se encontró la vulnerabilidad, 2 puntos o un pipe o lo que quieran, un separador, y la vulnerabilidad que fue detectada o la información que fue detectada, ¿cierto? Listo. Ese es uno de los redirectores. JSON-L lo podemos hacer también con -o, lo podemos hacer con -srs, o sea, todas las salidas las podemos manipular o gestionar de diferentes formas. Voy a mirar, básicamente, esto es muy sencilla, solamente envía la respuesta a un archivo y punto. Voy a dar un doble clic aquí en -srs. Este srs es bastante interesante porque hace un almacenamiento de las peticiones que se realizan. SRS, creo que necesita... Sí, listo. Con el flag -srs, lo que vemos es que crea un archivo de output con el template que fue utilizado y una respuesta
en archivo TXT, que si la abrimos, acá tenemos entonces la petición y la respuesta que se realizó. Petición, acá está el get, la respuesta que se obtuvo de esa ejecución y listo. ¿Sí? Entonces, esta es una forma también de guardar o de mantener, digamos, un track de lo que se ejecuta a través de Nuclei. Listo. Hay varias formas. Aquí también está SARIF, que es el Static Analysis Resolve Interchange Format. Es también algo interesante que los invito a que le den una mirada. Vamos a seguir acá. Ahora, veo por acá. Listo. Vale. Hay varias formas o varias consultas que podemos realizar con Nuclei. Aquí traigo algunas de las cientos digamos, de características que tiene o de consultas que se pueden hacer. Una de esas, bueno, ya la habíamos hablado ahorita, -u, ¿cierto? Pero hay otras como -t. Bueno, con -t, lo que indicamos, ya lo vieron, es el template que se va a utilizar, pero también podemos utilizar otro tipo de, digamos, de modificador, que son los tags. ¿Sí? Y acá en el tag, a ver, los tags, pongamos tag. Si ejecutamos ese, lo que va a hacer es que va a ir a buscar cuáles son todos los tags de detección de tecnologías que existen y los va a ejecutar. En este caso, detectó 612, voy a detenerlo, no se nos quede esto ahí, pero antes incluso de ejecutarlo podemos utilizar un modificador que es el -tl, pues, templates list, que lo que permite es, antes de ejecutarlo, listar cuáles son los templates que se van a ejecutar. En este caso nos muestra que son 62, incluso podemos contarlos con WC-L. Son 62 templates que, perdón, 62 no, 612 templates, son bastantes. Cada uno de esos templates están relacionados con detección, ¿cierto? Detección de tecnologías. Nuclei templates. Listo. Y acá está. Acá está el tag. De acuerdo con el tag que se defina, es que vamos a poder hacer la consulta, ¿cierto? A través de Nuclei, dependiendo de este tag. ¿Listo? Ok. Podemos también hacer escáner o escaneos dependiendo del protocolo. ¿Qué protocolos podemos nosotros utilizar para escanear? DNS, file, HTTP. Headlets no es un protocolo, pero también nos permite, ya lo vamos a ver, nos permite hacer una ejecución como si estuviéramos utilizando Selenium, ya lo vamos a ver. Podemos gestionar workflows, SSL, WebSockets, GUIs, bueno. Un ejemplo rápido de eso es, a ver, me devuelvo un poquito. Listo. Podríamos, bueno, no, incluso podríamos hacer nuclei -u de scanme.sh, por ejemplo. Esto es un ejemplo de una página para escanear. Y aquí utilizar TP, ¿sí? Perdón, protocol type, es al contrario, PT. Y utilizar, por ejemplo, DNS. Entonces, lo que va a ejecutar es los templates que están relacionados con el protocolo DNS. Esta es otra forma de agrupar la ejecución de esta herramienta. Entonces vean que aquí me devuelve efectivamente el resultado de la consulta DNS de este sitio que se llama scanme.sh. Así sucesivamente, incluso los podemos combinar, o sea, no solo DNS, sino DNS, HTTP, SSL, por ejemplo. Podemos hacer búsquedas utilizando -tl. Es, digamos que bien
interesante saber hacer o tener el conocimiento de cómo hacer este tipo de búsquedas. Por ejemplo, si quiero ejecutar o quiero evaluar alguna red o algún recurso que está sobre Citrix. Entonces, venga, ¿qué existe en Nuclei sobre Citrix? Entonces, defino el tag, en este caso Citrix, y le digo, lísteme los templates que estén relacionados con Citrix. Ok, me dice que efectivamente hay todos estos, ¿cierto? Son, no sé, algunos de... acá silencioso, silent, listo. Son 15 templates relacionados con Citrix y ahí ya los vemos. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Qué más? Podemos ahora, entrando, digamos, en materia haciendo, digamos, escaneos un poco más arriba, existen los ASNs, los Asynchronous Numbers, que es, digamos, una forma de, digamos, organizar un poco las direcciones IP a nivel mundial. Entonces, para esto, vamos a obtener ese número ASN de la página de ejemplo que les traigo para este ejercicio, que es Intrude Services. Short, listo. Esta es la dirección IP. Si queremos ver el ASN, una de las tantas formas que hay es consultarlo con IPinfo. IPinfo te va a traer acá en la variable org el ASN. En este caso es el AS14061. Si miramos, voy a abrir una página acá. Hay una página que se llama BGP. En bgp.g.net podemos buscar los ASNs que queramos consultar. En este caso voy a consultar este ASN, que es el de la máquina de ejemplo que estoy trabajando. Si miramos en este momento, el ASN de esa máquina contiene, digamos, un grupo de IPs de este proveedor, DigitalOcean. Son muchas, de hecho son miles de IPs, ¿cierto? Yo podría, pues, o podríamos con Nuclei generar, por ejemplo, una búsqueda o un escaneo con este ASN y enviarlo Nuclei con el tag PTR. Ese PTR lo que hace básicamente es hacer una resolución inversa de los DNS, es decir, a partir de IPs, que me traiga los nombres de dominio de esas IPs. Esa es una forma, digamos, fácil, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo lo pongo a ejecutar ahí, eso se me va a demorar una eternidad. Bueno, mentiras, no una eternidad, corrijo, pero sí se me va a demorar muchísimo tiempo. Entonces, una forma, digamos, de hacerlo un poco más rápido, por efectos de tiempo y para este ejercicio, voy a dejarlo aquí corriendo un segundo para que vean algo, es que no solamente me permite una entrada como una SN, sino también como una CIDR, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, 230/28, por ejemplo. Bueno, aquí ya continuó. Vean, algo interesante, voy a detenerlo. Listo. Algo interesante de Nuclei, si se fijan acá, es que le acabé de mandar este ASN 14061 que tiene miles de IPs. Y vean que me detectó efectivamente que hay 65.536 que estaban duplicadas y por lo tanto las removió. Por acá nos indica que hay un template que estamos utilizando, uno que es el de PTR, pero que está realizando el scan a 2.839.000 targets, ¿sí? Eso obviamente se nos va a demorar un rato largo, pues si lo dejara acá yo andando se demoraría mucho tiempo. Pero se puede hacer, una de las cosas que se puede hacer. Ahora, acá lo que les iba a mostrar es que podemos ejecutar ese mismo PTR, pero sobre, digamos, un CIDR. Un CIDR es las 28-30, ¿cierto? Dependiendo del rango de IPs que quieres evaluar. Entonces acá efectivamente ejecutó
detectó que en el /28 pues existen 16 direcciones IP y de acuerdo a eso generó desde la, bueno, desde la, no me acuerdo qué es, 230, vendría siendo como 200, bueno, no me acuerdo en ese momento, desde la, detectó de hecho la 238, la 234, ¿cierto? Como direcciones que al hacer la consulta reversa, nos trae estos nombres de dominios. ¿Sí? Entonces, listo por ahí. Son, digamos, cosas que podemos hacer interesantes con ASN y Nuclei. Ahora, podemos también hacer algunos ejercicios de OSINT con Nuclei. Voy a ver, voy a salir de acá para poder copiar esto y hacer un poco más rápido la presentación. Listo. Entonces, podemos hacer podemos ejecutar algunos templates relacionados con OSINT, con Open Source Intelligence. La cuestión acá es que estos, voy a cerrarlo y voy a mirar, quiero que miremos este template rápidamente. Nuclei templates. Vale, si se fijan, aquí la variable que nos va a aceptar acá está, digamos, dentro de una URL, en este caso de github.com. Digamos, este tag nos va a aceptar un parámetro que va a ser enviado desde el teclado, ¿cierto? Desde el usuario. Entonces, vamos a volver otra vez a tratar de ejecutarlo. Y bueno, lo definimos con el -bar y el usuario, ¿cierto? User, en este caso vamos a colocar CyberCI. Y efectivamente nos detecta que existe una cuenta en github.com a nombre de CyberCI. Aquí podemos utilizar pues cualquier usuario, ¿cierto? Y podríamos también utilizar cualquier otro tipo de tag relacionado con OSINT. ¿Cómo los buscamos? Nuclei, ya los habíamos visto con estos tags OSINT-TL. Entonces, podemos utilizar también cualquiera de estos templates, de hecho son varios, para hacer Open Source Intelligence de personas, empresas, sitios, etcétera, ¿cierto? Organizaciones. Hay 652 templates relacionados con Open Source Intelligence que podemos utilizar. Ok. Otra cosa interesante, podemos generar alertamientos cuando ya, digamos, un scan se ha terminado. Acá un ejemplo que tengo acá es este, y es un scan al mismo segmento de la página de la IP que tengo de prueba, pero con /26, son como, ya vamos a mirar, como 20 y algo de IPs, creo. Ejecutamos Nuclei con el ID PTR Fingerprint o el mismo PTR que habíamos visto hace un momento. Y le estamos agregando aquí algo adicional que es Notify, Bulk Silent. Notify es otra herramienta del equipo de Project Discovery que lo que me permite es, de la misma forma que Nuclei y que otra serie de herramientas también utilizan el input, output y error de la misma forma, o sea que podemos enviar la salida de un comando y enviarlo como entrada al siguiente comando. Entonces, si ejecuto esto, por ejemplo, lo que va a pasar es que cuando termine debería llegarme un mensaje. Y nos saltó. Vamos a mirar por acá. Aquí está. Bueno, no salió el mensajito, tal vez por lo que estoy en conferencia, pero si se fijan, aquí me acaba de llegar 4:10 este mensaje del bot, donde está el resultado, el mismo resultado que ustedes acaban de ver acá. Entonces, esta es una forma también interesante porque a veces generamos, digamos, algunos scans y pues hay que dejarlos ahí, ¿cierto? Ponerlos de pronto en segundo plano y dejarlos que ejecuten.
Lo interesante es que podemos utilizarlo con Notify para poder nosotros obtener la respuesta digamos, en el momento que se genere pues el resultado. Listo, eso por ahí. Bueno, otra cosa acá interesante es que este Notify lo podríamos utilizar también en procesos de automatizados para poder generar, por ejemplo, todos los días una ejecución de Nuclei y que el resultado vaya a Slack, por ejemplo. No solamente Slack, ¿no? Hay otro tipo digamos, de mecanismos para recibir esas respuestas, como hay otros sistemas que se me escapan en este momento el nombre, bueno, como Teams, por ejemplo, o bueno, otros sistemas de comunicación. Ok, el proxy. Esto es supremamente importante, esta funcionalidad de Nuclei, de utilizar proxy, y es que podemos, con esta otra herramienta también de los señores de Project Discovery, es utilizar un proxy, ¿sí?, para ver cuáles son las peticiones que han salido digamos, de este computador o de este equipo. A ver, voy a hacer una ejecución nuevamente de Nuclei, pero esta vez voy a hacer aquí voy a utilizar, bueno, no, no, voy a utilizar uno que tengo, Ok. Y efectivamente, pues, para poderlo ejecutar, debo decirle o especificarle cuál es el proxy. En este caso, voy a utilizar el de HTTP, 127.001.88.88. Entonces lo defino acá, http://127.0.0.1.2.88.88 y connection refuse. ¿Qué pasó acá? 88.88. Perdón, me faltó un 8. Listo. Ok. Y listo. Acá tenemos en la otra pantalla, vean, tenemos acá el log de la transacción que se realizó, de las requests que se realizaron. Se obtuvo un request, se realizó un request a POC, a Intru Services, un GET, se recibió una respuesta, se copió la respuesta y listo. ¿Qué es lo interesante aquí de Proxify? Que esa respuesta es a ver, vamos. Creo que esta fue la primera. No. Voy a borrar este resultado. Voy a volverlo a generar porque creo que... A ver. Listo. Termino acá y vamos a mirar qué me creó. No. A ver, esa respuesta queda grabada en... se me escapa en este momento. Voy a... Wow. A ver. Voy a ejecutarlo acá nuevamente a ver si recibo acá. Se me escapa el nombre de la carpeta que él crea. Creo que es... Sí, logs. Logs. Entonces acá crea una carpeta que se llama logs, donde podemos entrar a mirar qué fue lo que se generó. Entonces aquí está nuevamente el get, la respuesta y listo. ¿Sí? Ok. Voy a borrarlo para no enredarme después con esto. Listo. Y nos vamos. Ok. Eso también lo podemos hacer con Nuclei, la generación de tráfico a través de proxies.
También podemos utilizar el proxy, obviamente, de Bursuit, ya lo vamos a utilizar ahora más tarde, pero antes de eso, métricas. Podemos generar métricas, que es algo bien interesante también, cuando hacemos una ejecución, por ejemplo, de algo que se demore mucho. Voy a volver a ejecutar voy a volver a ejecutar, a ver. Este. Disculpa, Johanny. ¿Sí? Dale. Tenemos una pregunta de F. Vela. Claro, Hola. pregunta. Sí. Mira, hola, ¿algún template para análisis de APIs? Esa es una buena pregunta. Templates para análisis de APIs. Dame un segundito, voy a copiar esto acá y ya te cuento. A ver, listo. Entonces, vean, antes de responder, voy a terminar acá. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando... carambas, me hizo falta algo. Nosotros podemos lanzar nuclei con el parámetro "-m" para que nos genere unas métricas de la ejecución que se está realizando. Entonces, ahí lo lancé nuevamente con el parámetro "-m". Cuando lo lanzo con "-m", él levanta un servicio localmente en un pad que se llama metrics en el puerto 9092, que si lo parseamos esa respuesta al consultarlo con JQ, obtenemos... bueno, es que acá no he empezado ni siquiera. Bueno, cuando arranque, vuelvo y hago la pregunta. Ahora sí, la respuesta si existen para APIs. A ver, venga, yo miro si existe algo para APIs. Creo que sí existe algo para APIs acá. No obstante, debería, a ver, sí, vea, acá existen estos templates para APIs, todos estos. Aunque para APIs pensaría yo que, a ver, para lo que son flujos y para lo que son otro tipo de cosas, considero que se pueden crear los templates para hacer esas validaciones. Pero sí existen. -tags, API, y ahí te muestra. Listo. Ya está ejecutando el anterior. Voy a parsear la respuesta y aquí está. La métrica de la ejecución que estoy haciendo acá. Aquí la tienen. ¿Cuánto lleva? 30 segundos. ¿Cuántos errores? 453. ¿Cuántos hosts está escaneando? 2.839.000. ¿Cuántos ha encontrado? 59. Y algo interesante acá, el porcentaje va en el 0%. O sea, eso va a ser bastante demorado. 0%, claro, 2 millones, entonces es bastante. Voy a detenerlo aquí para que ya no me consuma más, pero es eso. Podemos generar métricas para poder ir consultando e incluso ir graficándolas para ver cómo va, digamos, ejecutándose ese scan. Ok. ¿Qué más podemos hacer con Nuclei? Podemos generar condiciones avanzadas o matchers avanzados con -tc. Caramba, a ver. Por ejemplo, listo. Con TC podemos agregar este tipo de, digamos, de matchers o digamos, de características especiales. En este caso, por ejemplo, quisiera ejecutar algún scan que contenga dentro del name, que diga inclusion, ¿cierto? Esto se puede hacer, o que incluya dentro del ID, sea digamos, esté definido como XSS, y dentro de los tags también que sea como un XSS. Eso nos permite tener, digamos, una... Aquí está. Menos TL. Miren que acá me dijo que eran 646. Hay 646. Caramba. Perdón. 646 templates que tienen esa característica,
que tienen XSS y que, pues que su ID es XSS y que tienen tag XSS. Se pueden concatenar con ORs, que es esta, 2 pipes, o con ANDs. Listo. Hay algo aquí bien interesante y es esta nueva, no sé si decirlo nueva o no la había visto hasta hace poco, la empecé a ver. Es una actualización que nos está permitiendo o incluyeron más bien este EPSS, que significa Exploit Prediction Scoring System o sistema de predicción de explotación. Esto es bien interesante porque nos permite saber qué probabilidades de explotación existen, ¿cierto? Para ciertos templates. Por ejemplo, si miramos este Nuclei template, si miramos, agregaron o empezaron a agregar esta variable que se llama EPSS score, en este caso es 0.97, entre más alto, es decir, va del 0 al 1, o porcentaje pues, es que es decir, existe el 0.9 o el 97% de probabilidades de que esta vulnerabilidad se esté explotando o se explote pues on the wild, en algún recurso que esté expuesto. Bitbucket Server en Data Center, este tema de Atlassian Bitbuckets. Entonces, bien interesante porque nos permite hacer ese filtro, digamos, a nivel organizacional para poder, digamos, enfocarnos en qué tipo de explotaciones o en qué tipo de exploits deberíamos enfocarnos. No solamente este PSS Score, sino que agregaron este otro que es el de CBSS Score, que también nos permite filtrar por, digamos, score. Acá en este caso, el score está manejado de otra forma, tiene otra nomenclatura. En este caso sería, por ejemplo, un CBS score mayor a 7.5. Entonces me mostraría los templates donde el CBSS score sea mayor o igual a 7.5 y de esa forma pues ejecutar ese tipo de análisis sobre los recursos que nosotros gestionemos. Esos son, digamos, varios de las bondades que le han agregado últimamente a Nuclei. Otra cosa interesante que quería mostrarles rápidamente acá es el uso de configuraciones personalizadas. Entonces, ¿por qué una configuración personalizada? Les voy a mostrar esta configuración que tengo acá para la demo. La creé precisamente para esta demostración. A veces nosotros necesitamos realizar escáneres o análisis de seguridad muy específicos, muy especiales, donde, por ejemplo, necesitamos enviar un header específico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos haciendo bug bounty, tenemos que enviar un header con cierta característica que es mandatoria del programa de bug bounty que estemos trabajando. O existen muchas condiciones. Por ejemplo, acá tengo estas que están acá, target, template, condition, todo esto son características que coloqué de ejemplo. Por ejemplo, que contenga un tag que se llame SQL injection y que dentro de, que diga SQL injection o SQLi o que diga injection, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Este es I, no es O, ¿cierto? Que tenga los dos, que sea SQLi y que sea injection. Y que en el header, cuando envíe la petición, el header le envíe un custom authorization con un bearer específico, con un JWT específico, acá coloqué cualquier cosa, que haga redirecciones, que siga las redirecciones, que haga máximo 10 redirecciones, que el verbose de la respuesta no exista en este caso, y que almacene las respuestas, ¿cierto? Con el SRES que les acabé de contar. Existen cantidades. Todas las formas y todas las características de Nuclei las podemos convertir en un archivo de configuración de forma tal que simplemente sea ejecutar Nuclei, el archivo de configuración y listo. Entonces, acá podemos incluso definir el target. Podemos sí o podemos no definirlo. Podemos
dejar simplemente que el target lo incluyamos nosotros o que las condiciones las agreguemos, el target lo agreguemos desde la término. Entonces, si ejecutamos, en este caso, ese config que acabé de contarles, ¿cierto? Menos config, lo ejecutaríamos así más o menos, nuclei menos config, ¿sí? Y el archivo de configuración y listo. Debería ejecutarse ese archivo de configuración, se debería cargar y se debería ejecutar de acuerdo con esa configuración que yo ya le suministré. Si todo sale bien, debería identificar una vulnerabilidad de SQL Injection en el entorno que yo levanté para pruebas. En este caso, el entorno de pruebas está aquí, en este sitio. A ver. A mirar que ese sitio esté arriba. Ahí está arriba, listo. No sé por qué se está demorando tanto. Y me salió este outdated, muy extraño, pero bueno. Miremos que no se haya caído. No, listo. Ahí está. Voy a volverlo a ejecutar. Voy a validar si existe comunicación. A ver. A ver. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, se escucha ¿Sí? bien, Johanny. Perfectamente, Johanny, todo bien. Vale. Siento que hay problemas de comunicación. A ver, ¿qué pasa? Bueno, todo estaba funcionando bien hasta hace 10 segundos. Pues María. Me quedé sin internet. No. Pasa. A ver. No sé qué pasó con este sitio. No sé si de pronto cambió mi IP. A ver. Porque me quedé sin internet nuevamente. Ay. A ver. Permítame, no sé si me escuchan todavía. Hola. Sí, No sé. Estoy teniendo problemas de conexión ahora. A ver. Ay, ay, ay. Bueno, mientras retorna la comunicación, voy a seguirles hablando porque se nos está acabando el tiempo apresuradamente. Bueno,
podemos hacer lo que les estaba comentando, hacer archivos de configuración con características especiales y ejecutarlos, ¿cierto? Y de esa forma, digamos, ser un poco más rápidos. Hay algo importante también a tener en cuenta y son los rate limits, que eso sí hay que llamar la atención sobre eso, y es que los sitios, digamos, HTTP tienen una capacidad limitada de respuesta. Entonces sí es importante que tengamos en cuenta estos rate limits, -C, por ejemplo, -bullseye y -rate limit, para, digamos, cuando hagamos los escaneos, evitar, pues, tumbar las infraestructuras o generarles algún tipo de indisponibilidad. No. Permítame un segundo, voy a desconectarme de la Wi-Fi. A ver. Ah, hola, hola, ¿me escuchan aún? Sí, Johanny, perfectamente. No, tengo problemas de red. No sé qué pasaría. Otra vez. Eh, bueno, voy a continuar. Igual ya se Sí, nos acabó el tiempo. Les voy a terminar de contar básicamente lo que una de las... A ver, creo que para esto necesitaríamos unas 2 horas. Podríamos, a ver, crear templates para hacer validación de estatus, como los que ven acá. Construí este. No lo voy a poder ejecutar porque perdí la conectividad, pero básicamente esto me devuelve el status code de la consulta que hagamos. Aquí, en lo que les quería mostrar es que podemos generar automáticamente, digamos, los templates a partir de Bursuite. Si tienen ustedes instalado Bursuite, se pueden, a ver si me funciona por última instancia por acá, debería. Acá hay una extensión en, acá, Nuclei Template Generator Plugin. Esta nos permite generar templates a partir de peticiones o respuestas que tengamos nosotros en Bursuite. Por ejemplo, si acá en Bursuite tenemos, no tengo comunicación. Y creo que no va a poder instalarlo. Bueno, lo que podemos hacer con este template es generar, con este plugin, perdón, es generar automáticamente el template a partir de la comunicación, ¿sí? Simplemente seleccionamos y le damos en Engagement Tools cuando lo tengan instalado y ya con eso pueden crear el template. Extrañamente no tengo señal. No.
Listo. Y este ejemplo que ven acá es lo creado pues directamente desde el plugin de Bursuit. Listo. Podemos hacer matchers también para tiempos de respuesta. Si por ejemplo tenemos alguna página o algún, no sé, algún servicio, como por ejemplo, vamos a hacer un ataque de fuerza bruta o vamos a hacer por ejemplo un ataque de inyección basado en tiempo, podemos medir los tiempos de respuesta y de acuerdo al tiempo de la respuesta se puede generar digamos, un template y una respuesta específica. Se puede también hacer fuzzing, igual que como lo hacemos con FOV, por ejemplo. Podemos hacer fuzzing no solamente de directorios, sino de usuarios y passwords. Por ejemplo, en este caso, el ataque que indicamos acá es Cluster Bomb, donde tomamos los usuarios y le probamos la cantidad de contraseñas que le ingresemos, ¿cierto? En este caso, coloqué 6. En el ejemplo, pues, en el demo, lo que podíamos hacer era hacer la autenticación efectiva del usuario demo con el password demo, ¿sí? Ese tipo, digamos, de fuzzing se puede hacer, pero también se puede hacer un fuzzing de tipo Pitchfork o de tipo Battering Ram, que son los tipos digamos, de fuzzing que podemos hacer con Bursuit. Raw matchers. Y básicamente aquí lo que hacemos es un template que, dependiendo de la respuesta, nos hace un match sí o no. Por ejemplo, si queremos buscar dentro de la respuesta de una petición HTTP, la palabra OWASP JUICE, podemos crear el template de esta forma y pues así, digamos, obtener las respuestas que queramos. Por ejemplo, pueden ser OWASP o puede ser alguna característica, alguna palabra, un password, por ejemplo, ¿sí? En las respuestas HTTP. Podemos ejecutar incluso race conditions, condiciones de carrera. En este caso, para el sitio que había montado, hay un problema en esta URL, en reviews, que lo que permite es que vos hagas un like, ¿cierto? Pero solamente te permite hacer un like. La vulnerabilidad existe en que tú puedes enviar 15 peticiones iguales de like, ¿sí? Y la aplicación la va a interpretar como si fuera uno. Entonces, el resultado que va a pasar que se envían tan rápido que la aplicación procesa todas esas peticiones y obtenemos entonces, en vez de un like, obtenemos 15 likes de la misma usuario, de la misma persona. Esto aplica no solamente para este tipo de ejemplos, sino también, por ejemplo, para los cupones de código cuando evaluamos aplicaciones bancarias o de comercio, donde a partir de un cupón usted puede generar un beneficio, pero si no está construida correctamente la aplicación, podría ser vulnerable a un race condition y, por ejemplo, no hacer un descuento del 20%, sino del 100%, por ejemplo, ¿sí? Con una condición de carrera como esta. Headless interactions. Aquí lo que ocurre es que Nuclei funciona también como les decía hace un rato, como Selenium. Podemos, como lo ven acá, definir los expats o los lugares de la página donde yo quiero que vaya Nuclei y de clic. Efectivamente, Nuclei abre el navegador y va y genera los clics en los lugares donde yo le especifique. Este ejemplo que había construido lo que permite es básicamente autenticarse con el usuario admin Juice Shop y el password admin 123. Básicamente va y sigue cada uno de estos pasos y se autentica. Y la parte de templates relacionados con network. Resulta que también no solamente podemos generar HTTPs, peticiones HTTP y analizar sitios web, sino que también podemos analizar procesos, digamos, de bases de datos. En este caso, podríamos, acá donde dice data, tendríamos que, utilizando esta herramienta que se llama Network Fingerprint, ponerla a escuchar donde existe una base de datos, hacerle la petición a la base de datos y Network Fingerprint te va a generar una data en hexadecimal que vamos a utilizar, por ejemplo,
para detectar bases de datos en Mongo o para detectar una conexión a un FTP. Ese hexadecimal se puede utilizar y de esa forma generar un template para encontrar, por ejemplo, FTPs específicos o versiones de MongoDB, ¿cierto? De acuerdo, pues, con ese fingerprint que nosotros podemos generar. Workflows. Ya por último, este tema de los workflows es bien interesante también porque me permite encadenar la ejecución de diferentes templates. En el ejemplo, lo que había creado era un SQL injection, una página con SQL injection que al ser detectado, al detectar que existe una versión específica, él inmediatamente va y busca el name, always use shop detect, lo encuentra esa tecnología, digámoslo, y como la detecta, ejecuta un segundo template, que es este que está acá, y detecta o explota ese SQL injection. Entonces, esos workflows son también importantes porque me permite, digamos, evitar tener que lanzar los 6,000 templates a un sitio. Más bien, detectar la tecnología subyacente en el sitio y dependiendo de esa tecnología, lanzar los templates que le pertenezcan a esa tecnología y así evitar, pues, hacer, digamos, esa cantidad de ruido en la red. Listo. Hay diferentes tipos de automatización que podemos generar. Esto, digamos, son algunos de los ejemplos. Y ya para terminar, esta era una de las cosas bien interesantes que les quería mostrar, pero bueno, me quedé sin tiempo y me quedé sin red. No me funcionó la red acá, ¿no? Los sitios solamente funcionan en cierta red, entonces, bueno, básicamente lo que les puedo contar de esto es que podemos no solamente ejecutar nuclei desde una IP, ¿cierto? En este caso yo estaba ejecutando nuclei desde mi máquina. Nosotros podemos ejecutar Axiom desde cualquier lugar, desde digamos, Axiom, en este caso, por ejemplo, me permite generar N máquinas. Por ejemplo, aquí creé, digamos, 10 máquinas con el nombre de CiberCI. Me genera 10 sistemas operativos con 10 máquinas, donde en cada máquina existe pues una instalación de nuclei y a partir de esa yo puedo lanzar, digamos, una ejecución de Axiom con el módulo nuclei y lo que va a pasar es que si yo le mando, por ejemplo, 5,000 IPs, Axiom lo que va a hacer es que parte el archivo, esos 5,000 lo parte y envía porciones a cada una de estas IPs o de estas máquinas. Pueden ser 10 o pueden ser 20, 30, 40, 50, las que ustedes, digamos, quieran. Y la ejecución de nuclei se va a hacer desde cada una de estas IPs, no desde la IP tuya, sino desde esta IP que se creó de forma temporal. ¿Esto qué permite? Permite que se haga, digamos, un escaneo, por ejemplo, el de ASN, que se puede demorar horas, que lo hagas en un par de segundos o en un par de minutos, ¿cierto? ¿Cuáles son los contras en Axiom? Que cada una de estas máquinas sí te cobra, ¿cierto? En DigitalOcean te va a cobrar por cada una de esas máquinas que tengas arriba, ¿cierto? Entonces, se puede hacer, podemos, digamos, utilizarlo y ejecutar este tipo de herramientas y digamos que el cobro sería, digamos, supongamos que lo ejecutamos durante 1 hora, no sería tan alto, ¿cierto? Hay que, digamos, explorarlo por ahí, pero lo interesante es que evitas que te bloqueen la IP original y digamos que tienes digamos, un porcentaje más alto de éxito en la identificación de vulnerabilidades o de características. Y Shadow Clone es una evolución, digámoslo, de Axiom. En Axiom tenemos que levantar un sistema operativo. Con Shadow Clone ya no existen sistemas operativos, ya existen funciones como tal. Aquí les coloqué una pantalla de la ejecución que realicé. Alcancé a realizar esta ejecución sobre todo el segmento de IPs de mi segmento de ejemplo, ¿cierto? El de DigitalOcean. Y lo realizó en un par de segundos. Entonces, esto es, digamos, la muestra de que podemos nosotros
escanear incluso completo Internet, todo Internet en un par de minutos, ¿sí? E identificar ciertas cosas, ciertos parámetros o ciertas características que queramos, digamos, para nuestros, no sé, para nuestro trabajo, con este tipo de herramientas. Shadow Clone lo que permite es levantar funciones en una función lambda, básicamente, y a partir de esa función lambda, pues, distribuir el trabajo en n funciones para hacer que el trabajo sea muchísimo más rápido. Listo, se me acabó el tiempo. Eso era todo. Hay mucho más. Nuclei es bastante amplio. Podemos hacer fusión avanzado, más avanzado de lo que vieron ahí. Podemos hacer también ataques a protocolo TCP, Command Continuous Integration, Continuous Development, regresiones, bueno, etcétera. Listo, no sé si hay preguntas. Me cuentan, por favor.